Bueno, pues muy buenas noches nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a nuestro centro de estudios de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar. Y bueno, antes que nada vamos a dar inicio de forma formal. Como acostumbramos, nos ponemos de pie y vamos a nombre de la Gran Fraternidad Universal, con la presencia de nuestros maestros, declaramos abiertos los trabajos de este centro de estudios desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, como les decía, nos da mucho gusto que tengan interés en todos estos temas. Y el día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante que va a estar a cargo aquí de nuestro amigo, nuestro compañero, Gustavo Telles. Y el título ahora de su conferencia es Leyes Naturales, cómo crear armonía y trascendencia en tu mente. Bueno, para los que no saben, pues Gustavo ya tiene muchos años, si no es que décadas, estudiando temas como astrología, cábala, yoga. Entonces, pues tiene una amplia experiencia y estamos seguros que no nos va con este tema. Entonces, pues sin más preámbulos, pues buenas noches, Gustavo, te paso los micrófonos, adelante. Excelente, Marco. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marco. Buenas noches a todos los que están presentes. Bien, voy a pasar a compartir pantalla. Permítanme tantito. Ya. Bien, miren, este tema de alguna manera ha sido consecuencia de otras ocasiones que he estado en este espacio. Y bien, miren, hay un punto que se me hace muy relevante. Hay una tradición que en especial es donde me he introducido más, que es en la Cábala, una tradición muy hermosa, una tradición de sabiduría. Sin embargo, también me atrae mucho lo que es el budismo. El yoga no he profundizado tanto. Sin embargo, no, en todos estos espacios se plantean algunas formas de conducirte, algunas reglas de conducta. Y algo que se me hace muy interesante es de que cuando los estudias con cierto detenimiento, te das cuenta que estas reglas de conducta no son estrictamente para gente que quiere hacer una transformación interna, hacer un crecimiento psicológico o buscar un desarrollo espiritual. No, te das cuenta que esas son formas de conducirte que le sirven para cualquier persona. Y en este sentido, creo que son muy valiosas y por lo tanto, miren, las vamos a estudiar no tanto con el contexto espiritual, sino con lo que es la ley, lo que es la neurociencia. Es muy interesante actualmente, el desarrollo de la neurociencia está siendo impresionante. De hecho, lo hemos visto últimamente, sobre todo en la era del Aquarius, de 1948 para acá, y en las últimas épocas con la entrada de Plutón en Acuario, que para muchas personas significa la auténtica entrada a la era del Acuario. Estamos viendo un crecimiento impresionante en muchas áreas. La inteligencia artificial va en punta de todo esto, pero también la computación cuántica, lo que es en la robótica, lo que son una serie de áreas del conocimiento, lo que es la genética también está desarrollándose impresionante, la física. Y bien, entonces una de las que se ha desarrollado ampliamente es la neurociencia, y vamos a estudiarlo desde ese enfoque. Miren, el maestro de la Ferrer en la página 47 del tomo 4 de los grandes mensajes hace referencia a un doctor Cantor o Cantón. Y bien, dice algo ahí, dice, en cuanto concierne a la especie humana, las enfermedades se declaran como la acumulación de un término y lo expresa de una manera muy compacta.
el maestro Laferrier viene a ser el precursor de esta era del Aquarius y escribe alrededor de 100 obras y a veces, y cada obra es impresionante, es monumental. Cuando también te adentras en esto, te das cuenta que el maestro de Laferrier tenía que escribir de una manera sintética para poder expresar tanto de lo que él necesitaba expresar, tanto de lo que él consideraba que nos iba a ser útiles a todos los caminantes de esta era del Aquarius. Y bien, entonces, ese sentido sintético lo hace un poquito críptico en ocasiones, entonces lo traduzco, lo transformo en algo muy sencillo. Y miren, las enfermedades en la humanidad no son solo algo físico. Y aquí estamos hablando de enfermedades en la humanidad, no estoy hablando estrictamente del ser humano, y dice, no son algo físico, sino que aparecen también como una consecuencia de ignorar o no conducirse de acuerdo a las leyes naturales y universales. Y bien, y a continuación les pone una serie de cualidades, de formas de conducirse, sí, especial. Y bien, pero me gustaría antes de continuar, me gustaría enfatizar un punto. Miren, él habla de las enfermedades en la humanidad y tal como él lo percibe, de una manera son consecuencias kármicas. Las enfermedades de la humanidad están formadas por las enfermedades de cada persona que conforma esta humanidad. Y bien, y en este sentido creo que queda muy claro esto porque en la actualidad podemos ver una serie de situaciones caóticas. Estamos viendo una época muy caótica en muchos aspectos. Es muy polarizada. Y esto tiene que ver con el signo de Acuarios, dos ondas, una arriba de otra. Y en algunos aspectos muy polarizadas estas tendencias. Por un lado está el crecimiento que comentábamos en la ciencia, en la tecnología, pero también por el otro lado hay una serie de situaciones muy, muy críticas. Está lo de la Franja de Gaza, algo tremendo, algo extremadamente inhumanita, con una carencia de humanidad extrema, algo muy doloroso. Y, y de hecho ayer veía una noticia que la ONU condenaba a Israel como crímenes de guerra esto. Y yo no diría que es tanto del pueblo de Israel. Creo que es una cúpula de poder y liderando esa cúpula el señor Netanyahu, Benjamin Netanyahu, el que está haciendo una limpieza racial prácticamente, una limpieza, lo que se llama una limpieza étnica. Y bien, la Franja de Gaza está quedando prácticamente inhabitada y toda esa gente palestina está sufriendo tremendamente. Esto es uno de los signos, o es uno de los puntos del caos que estamos viviendo ahorita. Voy a empezar un poquito, ¿cómo se puede decir? Pesimista, pero después vamos a ver que hay un punto de luz que emerge a partir de todo esto. Otra situación crítica que estamos viviendo es lo que está la guerra de Ucrania, también una situación tremenda, gente que se queda sin hogar, gente que muere, niños que están sin sus padres, gente que no tiene que comer, come mínimamente y que ya viene el invierno y que tienen que afrontar otro invierno que son muy crudos y con condiciones muy dramáticas. Bien, esos dos países no. Estaba viendo unas noticias hace unos 3 días, en Francia, después de algunas políticas que les impone el gobierno al pueblo, unas políticas económicas, se lanzan a las calles y bajo un lema de bloquear todo. Así se hizo un hashtag y una serie de gente, tremenda una cantidad de gente se dedica a bloquear calles, a quemar, a vandalizar, porque de pronto les quieren quitar, les quieren congelar las pensiones.
les quieren reducir la asistencia social, la asistencia de salud, y bueno, tremendo. 3 casos. Dices, bueno, 3 casos. Y ahora justamente estaba viendo un video de Mark Vidal, y en Inglaterra, también similar a como está Francia, los organizadores dicen que 1 millón. La gente de gobierno que 100,000, pero ya sea 100,000 o 1 millón de personas salieron a las calles de Reino Unido a reclamar, también por situaciones económicas esencialmente. 4 casos. Dices, bueno, 4 casos. No, estamos viendo ahorita el trato inhumano que se le está dando a los migrantes en Estados Unidos, que es a veces va en contra de toda ley, porque a veces se detiene a gente que tiene documentos, pero bueno, 5 casos, ¿no? Estamos viendo cómo está lloviendo de una manera impresionante, y es resultado de lo que es el calentamiento global, y en épocas que no veíamos llover, estamos lloviendo, y además lloviendo tremendamente. Vemos continuamente en la Ciudad de México lo que es la Avenida de Tlalpan, lo que es ya por Iztapalapa, por incluso por el centro, lugares, calles llenas de agua, que de pronto tienen que detenerse todos los automóviles, no se arriesgan a pasar, saben que se pueden quedar atrapados. E incluso vemos de pronto algunos carros que están hundidos en el agua, prácticamente. Bien, otro caso, no, podríamos seguirle. ¿Estados Unidos está bien? No. Estados Unidos debe 37 billones de dólares, ¿sí? Una cantidad impresionante, y su deuda cada 100 días aumenta en 1 billón más. Esto pone la economía de Estados Unidos en una situación bastante crítica, y se tiene miedo de que de pronto colapse la situación económica de Estados Unidos, una economía que se ha basado extremadamente en la deuda, y un colapso de la economía de Estados Unidos acarrearía a muchos otros países. Bien, podríamos seguir estudiando. ¿Y por qué les platico esto? Porque son ejemplos de estas enfermedades que está viviendo la humanidad. No enfermedades que afectan a una persona únicamente, no gripa, no una pandemia siquiera, no, no un catarro, no cáncer o una enfermedad tremenda, no. Estamos hablando de enfermedades de toda la humanidad. ¿Y bien? Y entonces el maestro de la Ferry dice, ¿sabes qué? Mira, cuando se da una situación así, no es un accidente, no es algo que pase porque pues, periódicamente ocurren problemas en la humanidad, no, sino que esos problemas, esas enfermedades, tienen una consecuencia, y esa consecuencia es que la humanidad en conjunto no ha entendido que hay reglas básicas para conducirse. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a enumerar 7 básicas. Y las enumera el maestro Laferrier. Empieza con verdad, continúa con bondad, con unidad, con abnegación. Y aunque no lo vamos a ver este día, de pronto abnegación, de pronto muchos de ustedes, al igual que yo, seguramente cuando lo leí la primera vez, abnegación, eso suena feo, como que no tiene sentido. Sí, el maestro Laferrier plantea que es otra de las reglas que son extremadamente útiles. Ahorita vamos a observar que estas reglas no son estrictamente para que todos en conjunto cuidemos a la humanidad. Eso, desde mi punto de vista, es secundario. Lo más importante que tienen poderosos ecos en nuestra mente, en nuestra vida. Y bien, entonces dice que las 7 cualidades o 7 conductas elementales son verdad, bondad, unidad, abnegación, ¿sí? Trabajo, sobriedad y autodisciplina. ¿Ok? Se los pongo aquí.
verdad, bondad, unidad, abnegación, trabajo, sobriedad y autodisciplina. De esas, por la extensión, vamos a ver básicamente dos, verdad y bondad. ¿Por qué por extensión? Porque miren, les decía al principio, una de las ciencias que han destacado por su crecimiento tan rápido últimamente es la neurociencia. Y esto es hermosísimo porque nos permite darnos cuenta cómo afecta algunos aspectos de nuestra conducta en algo que hasta hace poco no podíamos observar. Hasta hace poco esto de verdad, bondad, unidad y el resto de cualidades o de conductas quedaban así como únicamente como aspectos de que, qué bonito. Pues eso se lo dejo a mi primo que quiere ser budista. O tengo un primo que está medio loco y que anda en esas cosas de la iniciación o que anda en el yoga. No, vamos a observar. La neurociencia nos permite observar que esto tiene, como les decía anteriormente, poderosos ecos en nuestra mente. Y cuando hablo de poderosos ecos en nuestra mente, me estoy refiriendo a que el cuidado de estos aspectos puede crear una, un estado de armonía interior, un estado en el cual tú te sientas pleno, satisfecho, realizado, o por el contrario, que sean situaciones que te puedan causar insomnio, depresión, ansiedad o alguna serie de otros trastornos que van a afectar. Pero vamos a observar, les traje un par de estudios en los cuales incluso a nivel corporal, no conducirte con estas conductas puede afectar. Y en ese sentido, insisto, ¿sabes qué? Estas conductas, estas leyes naturales, como el maestro de la Ferrer las llama, mm, tienen efectos en tu vida. No son estrictamente para la gente que quiere seguir un camino de transformación, como quiere llamar, transformación espiritual, desarrollo de conciencia, crecimiento psicológico, como tú le quieras llamar, en la vertiente que quieras tú llamarle, ya sea en el budismo, en el yoga, en el taoísmo, en alguna otra tradición, porque en la raíz de todas estas tradiciones que estoy mencionando, ya sea el taoísmo, ya sea en el budismo, ya sea en el yoga, ya sea en la corriente de Cuarto Camino de Gurdjieff, ya sea en el budismo Mahayana, o en el Hinayana, en la raíz de todas esas tradiciones, estas leyes que el maestro expresa son el corazón, ¿sí? Y entonces insisto, pero estas leyes universales o leyes naturales no son estrictamente para aquellos que quieren adentrarse en una tradición de sabiduría. No, son, son elementos que te van a ayudar en tu vida cotidiana, independientemente de si eres vegetariano o no eres vegetariano, independientemente de si practicas yoga o no practicas yoga, independientemente de si estás en alguna escuela masónica o no lo estás, independientemente si estás en alguna escuela de transformación. Esto es, son leyes que van a permitir que tú te encuentres más saludable a nivel no solo psíquico, psicológico, sino también a nivel corporal. Y bien, vamos a entrar un poquito más en detalle. Y el maestro de la Ferrer se adentra un poco más en esto y dice, cuando las personas y las sociedades se alejan de estos valores durante mucho tiempo, surge primero una especie de enfermedad colectiva. Y entonces, insisto, esto de Ucrania, esto de la Franja de Gaza, esto de, ¿cómo se llama?, de las lluvias torrenciales que estamos viviendo, esto de la economía de Estados Unidos, esto que está viviendo Francia, con tanta gente que está saliendo a las calles, que está viviendo también desde este día el Reino Unido y tantas otras situaciones, una situación donde en muchos países la brecha de oportunidades y la brecha económica se está haciendo enorme. Cada vez hay mucha gente, cada vez hay menos gente
que tiene mucha riqueza y cada vez hay más gente que tiene menos riqueza. Y esa poca gente que tiene mucha riqueza tiene un gran porcentaje. Es una desigualdad tremenda, por lo tanto, es una desigualdad de oportunidades. Y bien, no soy activista. Cuando hablo de estos puntos, siempre me gusta aclarar que yo no soy activista político, no me interesa eso. No, simplemente lo hago como lo haría el maestro Buda, como lo haría el maestro Jesús o con él, grandes maestros que nos han dado un punto de referencia. ¿Sabes qué? Tienes que determinar los síntomas para después determinar, como un buen doctor, cuál es el origen, cuál es la etiología, como dirían los doctores, cuáles son los orígenes que están causando estas enfermedades. Y bien, estas enfermedades entonces, estas enfermedades colectivas ya las mencionamos. Y bien, entonces, de alguna manera, ya vimos también cuál es su origen. Y su origen es que no seguimos esas leyes fundamentales que son la verdad, la bondad, la unidad, la abnegación, el trabajo, la sobriedad y la autodisciplina. Y bien, entonces, en pocas palabras, si la humanidad vive mucho tiempo sin respeto a esos valores, se generan crisis y enfermedades colectivas que afectan a todos. Y bien, entonces, el punto. Y ahora, en esta ocasión nos vamos a centrar básicamente en dos, lo que es la verdad y la bondad. En la autodisciplina no, lo puse ahí. Ya cuando estuve desarrollando el material me di cuenta que era mucho material que no voy a dar tiempo de exponerlo. Y bien, pero antes de pasar a estudiar con cierto detalle la verdad y la bondad, me gustaría aclarar un punto. Y ese punto es esencialmente el corazón del por qué es muy importante cuidar estos aspectos. Y ese corazón de el por qué cuidar estos aspectos se llama neuroplasticidad. Muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a entrar un poquito en detalle. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, adaptarse y aprender cosas nuevas a lo largo de la vida. Bien, esencialmente tenemos alrededor de 1.000 millones de neuronas con una cantidad mucho más grande de conexión entre las neuronas. La conexión entre las neuronas es la que genera capacidades cognitivas, la memoria, la capacidad de analizar, la capacidad de recordar, la capacidad de intuir. Todas esas son esencialmente conexiones sinápticas o lo que se llama conexiones entre las neuronas. Y bien, sucede que cada vez que tú tienes un pensamiento, independientemente de cualquier pensamiento que tú tengas, se va a reflejar en tu cerebro. Y esto, voy a ser muy enfático en esto porque, dicho así de rápido, no tiene mucha trascendencia. No, tiene una gran trascendencia, porque estamos hablando de dos ámbitos muy diferentes. Por un lado está el ámbito de la mente, de los pensamientos, y que estos no tienen forma de estudiarse, de analizarse directamente. No hay quien pueda ver un pensamiento, quien pueda ver la mente. Y por el otro lado está el cerebro el cual sí se puede analizar, se puede pesar, y actualmente con las máquinas de resonancia magnética se pueden estudiar directamente. ¿Ok? Bien, entonces estamos viendo con esto de la neuroplasticidad que algo intangible, como es un pensamiento, puede provocar un cambio material en tu cuerpo. Y eso es lo importante de la neuroplasticidad. Y bien, de tal manera que cuando tú tienes un pensamiento, por muy sencillo que sea, deja una pequeña huella en tu cerebro. Y esa huella está formada por conexiones neuronales. Es decir, tú tienes un pensamiento y para que tu cerebro pueda elaborar ese pensamiento, lo que hace es una serie de conexiones sinápticas,
conecta una serie de neuronas. Y bien, hasta ahí no tendrá mucha trascendencia. El punto está en que si ese pensamiento se repite, entonces aquellas conexiones sinápticas originales se van a hacer más fuertes. Las neuronas que se conectaron empiezan a conectarse cada vez más fuerte, cada vez más íntimamente, de tal manera que en la medida que una persona tiene un pensamiento en forma repetida, se van a formar redes neuronales muy estrechas, muy conectadas, que van a perdurar durante mucho tiempo. Y bien, entonces, eso, como todo en la vida, es dual. Tiene un aspecto positivo, tiene un aspecto negativo. El aspecto negativo es de que si tu pensamiento no es muy virtuoso, que digamos, va a suceder mm, que después de estar pensando mucho en eso, la persona tiene una natural inclinación hacia ese tipo de pensamiento. ¿Ok? Por el otro lado, lo puedes utilizar a tu favor y entonces volverte un introspectivo. Es una palabra que me acabo de inventar. ¿Sí? Pero esencialmente, ¿qué es un introspectivo? Es una persona que dirige su conciencia no solo hacia afuera, sino hacia adentro también. Estamos en una cultura que nos lleva mucho a estar hacia afuera. Continuamente estamos viendo hacia afuera, porque tenemos que resolver las cuentas del banco, tenemos que resolver la economía de la casa, el pago del colegio de los hijos, la comida, hacer un cúmulo económico por en caso de alguna situación difícil, para ir preparando la etapa de la jubilación. Y bien, estamos viendo hacia los hijos, hacia la esposa, hacia el empleado o hacia el jefe, y estamos continuamente hacia afuera. Y bien, sin embargo, para entender todo esto, para que te sea de utilidad todo esto, va a ser importante que tú empieces a ser un introspectivo, que continuamente empieces a dirigir tu conciencia hacia tu mente. Más estrictamente es la conciencia la conciencia viendo a la conciencia, tu conciencia analizando qué está pasando por tu mente, qué está pasando por tus emociones, qué efectos está teniendo tu cuerpo. Ujú. Porque cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento no va aislado, sino también tiene un eco, una resonancia en tus emociones. Y, aunque imperceptible, pero también tiene una reacción en tu cuerpo. Una persona que está estresada, que de pronto le llaman y le dicen, ¿sabe qué? Tiene tal situación y se estresa. Tal vez no se dé cuenta, pero algunas áreas de sus músculos, algunas redes musculares, se tensan. A veces es muy leve esa tensión. La persona, como no tiene capacidad de introspección, como está viviendo siempre hacia afuera, no se da cuenta de esa tensión. Y así a veces sucede que hay gente que llega con el doctor extremadamente estresada y no se da cuenta que está muy contracturada muscularmente. Pero bueno, entonces la neuroplasticidad, entonces es esa capacidad que tenemos en nuestra mente de que algo se vuelva permanente como, como conexiones sinápticas, ¿ok? Y bien, entonces funciona así. Cuando aprendes algo, tu cerebro crea nuevas conexiones entre las neuronas. Si repites una acción o un pensamiento, esas conexiones son fuertes, lo que les mencionaba. Si dejas de usarlas, pueden debilitarse o desaparecer. Ahora bien, el punto está en que mm, hay cosas que es muy importante, mejor olvidarlas, para que se disuelvan esas conexiones sinápticas. Pero hay otros aspectos que es muy importante
que cada vez en tu vida se vayan haciendo más fuertes. Hay conexiones sinápticas que va a ser muy útil. ¿Por qué? Ahorita vamos a entrar en detalle con lo que es la verdad y la bondad y te vas a dar cuenta que sus repercusiones en tu interior es extremadamente importante. Los efectos que tiene la bondad en tu ecología de tu pensamiento, en la ecología de tu cerebro, es extraordinariamente importante. Te deja un estado armónico de crecimiento, de plenitud, de realización. Y entonces en ese tipo de casos es muy importante que puedas estar continuamente. Miren, de hecho, de pasadita los invito, todos los sábados de 8 a 9:30 de la mañana, tenemos un espacio abierto que se llama Tradiciones de Sabiduría. Y ahí vamos estudiando diferentes tradiciones. Últimamente estamos estudiando el budismo y desde el punto de vista de la neurociencia. Y entonces, por ejemplo, un ejercicio que les ponía, que les dejaba, desde hace varias semanas es instalar lo bueno. Es decir, que tú puedas estar creando surcos en tu mente, conexiones en tu mente, caminos neuronales en tu mente, y que lo hagas con tanta insistencia que esto no se debiliten, que estas conexiones no se debiliten o desaparezcan, sino que permanezcan. Y bueno, ¿y por qué ese ejercicio? Porque ese ejercicio va a permitir que la persona sea más feliz. Esté más inclinada a la gratitud, esté más inclinada a la armonía interior y no solo eso, sino que se vaya haciendo resiliente. Es decir, que en esas ocasiones en que la vida se pone difícil, que de pronto llega alguna situación difícil de salud o algún conflicto fuerte con la pareja, o de pronto la economía pasa por un bache especialmente difícil, que en esos momentos tu mente ya esté entrenada para que no se tambalee. Entonces, la resiliencia no es algo que algunas personas tengan y otras no. No es de que los Leos sean más resilientes o los Tauros o los Piscis, no. Simplemente son cualidades que tú puedes acrecentar y puedes utilizarlas para tu crecimiento, bienestar, para tu armonía interior. Y bien, bueno, pero entonces les comento esto de tradiciones y sabiduría. Hicimos una página que se llama Tradiciones de Sabiduría, todo en minúsculas, .net. Tú entras ahí y vas a ver con un calendario que te dice qué día sesionamos, porque cuando vamos a la RAM, no sesionamos el sábado, pero los otros 3 sábados sí estamos a las 8 de la mañana. Estás cordialmente invitado y es totalmente gratuito. Y bien, entonces, funciona así. Gracias a la neuroplasticidad podemos recuperarnos de una lesión. De hecho, vamos a ver el caso de un niño, creo que se llama Tandem, el muchacho, en el cual de pronto tenía epilepsia tremendo, a veces 50 ataques epilépticos al día, por lo cual deciden hacerle una operación en su cerebro. Le extirpan una sexta parte de su cerebro y a pesar de eso funciona. Sigue siendo funcional ese muchacho y ya actualmente eso ya no impresiona a los científicos porque saben que cuando una parte del cerebro es dañada o se lesiona, otras partes del cerebro se ponen a trabajar y sustituyen la función de aquella parte que está lastimada. Y bien, entonces, eso es en casos extremos, pero en lo general para todos nos puede servir para, más bien esto se expresa cuando aprendemos idiomas, cuando adquirimos habilidades nuevas, cuando cambiamos hábitos y formas de pensar. ¿Ok? En pocas palabras, el cerebro no es rígido, es flexible y siempre puede transformarse.
Y en ese sentido, le estoy planteando esto porque en la medida que, ahorita vamos a empezar con verdad, en la medida que tú vayas desarrollando cualidades, esas famosas 7 leyes naturales que el maestro de la Farid plantea, en esa misma medida se van a quedar incrustadas en tu forma de ser. Y bien, les paso a contar un poquito la historia. Aparece en una revista científica, se llama Cell Reports. Lo encontré inicialmente en esta, PBS, y es de un niño que perdió una sexta parte de su cerebro y luego tuvo un regreso sorprendente. Bien, lo pueden encontrar en internet. Pero eso está basado, ese es un artículo de divulgación. Sin embargo, hay un estudio científico que apareció en la revista científica Cell Reports, una revista científica de prestigio, y es esta que les presento. No vamos a entrar en ella porque es un poquito, no nos vamos a adentrar tanto en eso. Simplemente les voy a platicar un poquito de este artículo de PBS. Bien, miren, el niño que se llama Tanner tenía apenas 6 años y precisamente por esas epilepsias que estaba viviendo continuamente, le deciden hacer una extirpación quirúrgica. Una sexta parte de su cerebro. No es cualquier cosa. Una sexta parte de tu cerebro es tremendo. Y bien, la zona removida incluía partes como el reconocimiento visual de rostros y objetos. Es decir, que, bueno, los doctores, los cirujanos, sabían que se enfrentaban a un riesgo tremendo. Por un lado, el nivel de gravedad de la epilepsia era tanto que hacía prácticamente su vida sin sentido para este pobre niño. Y entonces se arriesgan. Había la posibilidad de que perdiera la vista, de que su cerebro, porque no iban a afectar los ojos, no. Iban a afectar aquellas regiones del cerebro cuyas conexiones sinápticas, cuyas conexiones entre neuronas permiten el reconocimiento visual. Pero bien, era tal la urgencia, tal la gravedad que se arriesgan los cirujanos. Sin embargo, sorprendentemente, tras la operación, Tanner mantuvo habilidades cognitivas clave. Podía reconocer rostros, leer y desenvolverse normalmente. ¿Ok? Entonces, los investigadores utilizan fMRI, lo que es resonancia magnética funcional, lo meten en esos escáneres que hemos visto en algunos videos de televisión, algunos videos de YouTube y demás, y descubren algo muy interesante, que las áreas restantes del hemisferio cerebral comenzaron a asumir las funciones perdidas. Y eso es algo muy hermoso que tiene nuestro cerebro. De pronto una persona pierde una facultad y otra región del cerebro empieza a asumir esas funciones y empieza a recuperar capacidades cognitivas que se creían perdidas. ¿Ok? Y bien, este caso ofrece evidencia directa y de esto ya hay muchísimo. De hecho, pueden investigar, hay una de las primeras que estuvo haciendo estudios de este tipo fue Eleanor Maguire, y ella hace un estudio muy, muy interesante. Estudia a los taxistas londinenses y ella sabe dos cosas. Por un lado, sabe que hay una región del cerebro que maneja en lo que es la capacidad de ubicación espacial, y también sabe que los taxistas de Londres tienen que tener muy desarrollada esa capacidad porque de las regiones más difíciles de aprender tantas calles es Londres, por una característica. Londres no es una ciudad que sea trazada muy, muy geométricamente, no. Está llena de recovecos, callejones,
Y bien, entonces, es tanto así que los taxistas de Londres, para que les den ¿cómo se llama? Su licencia de manejo, la licencia que los va a acreditar como taxistas, tiene que hacer un examen, y es un examen que es muy difícil. Y les empiezan a preguntar cómo llevar de un punto a otro punto, porque además es una ciudad que tiene un congestionamiento vial tremendo, y entonces tienen que saberse vías alternativas y demás. Y bien, entonces, estos taxistas tienen una capacidad de memoria impresionante, una memoria visual impresionante, y entonces Eleanor Maguire, sabiendo eso, empieza a investigar a un conjunto amplio de taxistas y se da cuenta de algo. Descubre que la región que te conserva los recuerdos espaciales en el cerebro, en los taxistas de Londres es más grande. ¿Sí? Igual que cuando tú te metes al gimnasio y todos los días, bueno, un día sí, un día no, un día trabajas brazo y espalda y el otro día tren inferior, piernas y pompas, y vas alternando. Y después de ciertos meses o semanas, te observas en el espejo con orgullo y ves que tus conejitos están creciendo, que tus piernas también creciendo, tus músculos están creciendo. 10 años antes de esto, de esta explosión de la neurociencia, se pensaba que el ejercicio esencialmente fortalecía y hacía crecer músculos del cuerpo, pero no. Como es arriba, es abajo también. Aquí entraría muy bien lo del Kybalión. También en el cerebro sucede esto. Entonces, estos taxistas tenían esas regiones anormalmente más grandes. Bien, eso es uno de los casos. Otro caso que fue esto de lo más inicial de la neurociencia, fue el cerebro de Einstein. Cuando él se muere el 15 de abril de 1900, no me acuerdo exactamente, 1985, pero el 15 de abril, hubo un patólogo llamado Tom Harvey, que tiene una idea un tanto macabra, aunque realmente desde el punto científico fue extremadamente útil. Tuvo la idea de conservar el cerebro de Einstein, y no solo eso, sino que después ese cerebro lo fue partiendo en láminas delgaditas. Y Thomas Harvey empezó a mandar estas capitas de cerebro de Einstein a muchos científicos. En esa época mucha gente no interesaba eso, pero una investigadora, otra se me olvida su nombre, de la Universidad de Miami, que le presta la atención y encuentra algo muy interesante en esto. Descubre que el córtex prefrontal de Einstein, esa parte que tiene que ver con la concentración, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de analizar y de realizar imaginación, ¿qué creen? En Einstein estaba más grande que en otras personas, que en lo normal. Y bien, entonces esto, por qué lo traigo a colación? Ah, por una razón muy sencilla. Sabes que tus pensamientos pueden y transforman tu cerebro. Bien, entonces, esto es muy importante porque ah, el tipo de pensamiento que tú estés llevando, el tipo de actos que tú estés realizando en tu vida, esos van creando una contraparte física en tu cuerpo. Igual insisto que el pesista, el que se mete al gimnasio, si es constante, se alimenta adecuadamente, descansa lo suficiente, después de algunos meses ve orgullosamente que tiene un cuerpo más estético, un cuerpo con más músculo. ¿Ok? Exactamente eso sucede con nuestro cerebro. Y entonces, en este caso particular, va a ser para nosotros algo muy importante. Porque, insisto, algo que a mí en lo particular me ha sido muy importante últimamente es entender que las leyes naturales
de verdad, bondad, abnegación, unidad, trabajo, sobriedad y autodisciplina no son para gente que decide seguir una vía de transformación interna. No, es algo que beneficia a todo el mundo. Y empezamos con este caso, con la verdad. Miren, hay un artículo, cuando empecé a investigar encontré un artículo muy interesante, que apareció en el New York Times, lo pueden buscar, la autora de este artículo se llama Judy Ketteler, muy interesante. Ella pertenece a un grupo de periodistas, de creadores de contenido, que, mm, que ya no solo se dedican a investigar y a escribir un artículo en base a sus investigaciones, no. Algo está surgiendo con una generación, porque no es la única, lo hemos visto con otros, que de pronto investigan y lo llevan a su vida personal y en base a eso contrastan con la teoría que han investigado. Y bien, entonces esta chica hizo su investigación, la realizó, apareció el 19 de septiembre del 2017 en el New York Times y menciono, aquí se me hace muy importante mencionar la fuente porque mm, así como hay de investigaciones a investigaciones, también hay de periódicos a periódicos. O sea, cuando tú hablas de, no sé, de algún periódico de la ciudad, del Sol de Hidalgo, por ejemplo, aquí en Pachuca, pues bueno, sí tiene cierta credibilidad, pero definitivamente la credibilidad que yo, Gustavo, le puedo asignar al Sol de Hidalgo, a un artículo que aparezca en el Sol de Hidalgo, a uno que aparezca en el New York Times es muy diferente. New York Times es un punto de referencia muy importante, que tiene una gran credibilidad. Son periódicos que tienen su impacto de su tiraje y sus medios, la cantidad que recopilan dependen de la veracidad de sus artículos, entonces cuidan mucho ese aspecto. Y bien, entonces les comento porque este artículo de Judy Ketteler lo podemos observar con una óptica de mucho de que tiene razón, ¿ok? Porque además, este artículo no solo es en base a su experiencia personal, sino se basa en un estudio científico. Ahorita se los voy a mostrar. Y bien, esta chica, Judy Ketteler, eh, empieza ese proceso de transformación. Ella no le llama así, pero ya empieza este trabajo de cambiar y se dedica a llevar un diario. ¿Y de qué se trataba? Ella lee en un artículo por ahí científico que mm, la gente que tiende a decir la verdad tiene una vida más feliz. Es gente que tiene mayor resiliencia, que tiene más capacidad de enfrentar dificultades y además, no solo eso, sino que hasta corporalmente manifestaba mejor salud. Entonces esta chica empieza a hacer una investigación, una experimentación en sí misma y durante muchos meses lleva un diario que le llaman diario de honestidad, ¿ok? Y relata esto. Con la gran actualidad de la honestidad últimamente, incluso se podría decir que está cobrando importancia cultural. Quería reflexionar sobre la mía. Mi hija de 6 años me dijo una vez que decir la verdad la hacía sentir como si fuera oro en el cerebro. Y a lo cual Judy Ketteler se hace una pregunta. ¿Podría aumentar mi honestidad personal, despertar un centro de placer en mi cerebro? Y eso se me hace muy hermoso, porque de pronto estamos viendo cómo este proceso de transformación que les digo, que durante muchos años fue exclusivo del yoga, de la cábala, del budismo, del taoísmo, del cuarto camino.
de la gente dedicada al enneagrama o del tarot iniciático, esa gente hasta hace poco era esencialmente la que estaba buscando una transformación personal. Sin embargo, ya no. O sea, es muy interesante cómo está saliéndose esto y se está volviendo algo que, como dice Ketteler, está siendo cultural. Y entonces, esa pregunta y ese trabajo que realiza sobre sí misma es algo que hasta hace poco solo los caminantes conscientes de alguna tradición realizaban. Y ahora no, ella simplemente como un proceso de experiencia, de experimentación, realiza. Y les insisto en esta pregunta respecto a lo que le dijo su hija. ¿Podría aumentar mi honestidad personal el despertar de un cerebro, un centro de placer en mi cerebro? Y bien, y entonces en este diario de honestidad, te empieza a notar durante todos los días qué está realizando y empieza a vivir diferentes aspectos que impliquen que la confronten, que la confronte a ella con decir la verdad o alguna mentira. Entonces es un trabajo de introspección muy interesante. Y bien, entonces, sucede una situación con sus hijos, pregunta con sus hijos, preguntas que seguramente muchos de los que están ahorita escuchándome las han vivido. Preguntas que te hacen tus hijos y tú dices, ouch, ¿qué le digo? Ay, ¿le digo la verdad o no le digo la verdad? Y bien, desde el día que empecé el diario, mi hija de 6 años me preguntó mientras la bañaba si el gato realmente se había dormido el año pasado y si eso significaba que lo había matado. Le enjuagué el pelo, dice esta chica Keteler, y suspiré, preguntándome si debía esperar a que mis hijos crecieran para empezar este proyecto de honestidad. Ya se encuentra ahí en en la realidad y empieza ese conflicto interno, ese conflicto que todos los que estamos aquí lo hemos vivido, ese conflicto que sucede internamente cuando no sabes si es correcto decir la verdad o es más adecuado decir una mentira, a veces una mentira piadosa. Pero bueno, entonces, esta chica Keteler, como estaba experimentando, se estaba volviendo una introspectadora, decide, como decimos en México, agarrar el toro por los cuernos, y dice que se arma de valor y le dice, le confiesa a su hija que sí, que el gato que hace un año ya no estaba con ellos, no es porque se hubiera quedado dormido, sino porque ella había decidido que muriera. No era por cualquier razón, no era porque fuera malvada. Le explica porque estaba sufriendo el gatito y quería que su gatito estuviera en paz. Y él se da cuenta de algo muy interesante, esta chica Keteler, esta periodista, que aquella pregunta que ella la pone en el fiel de la balanza y no sabe si inclinarse a la izquierda, inclinarse a la derecha, realmente el impacto no era tanto, porque su hija, a la mitad de la explicación, pierde el interés, lo cual, pues bueno, tranquiliza a la periodista y nos cuenta ella a continuación. Me di cuenta de que la decisión de mentir o ser honesto a menudo era elegir entre dos cosas igualmente indeseables. Y esto, en lo particular, a mí se me hace extraordinariamente hermoso, porque yo, Gustavo, la próxima vez que esté en una situación en la cual
tenga la disyuntiva de responder con una mentira o diciendo la verdad, entonces me tengo que recordar esto. ¿Sí? A menudo esas situaciones, a menudo elegir entre la verdad o la mentira, son dos cosas igualmente indeseables. Y entonces, como van a observar, esta señora, esta investigadora, esta periodista, no investigadora, no, esta periodista va optando en cada circunstancia, ahorita vamos a ver otras, va optando en cada circunstancia por decir la verdad. Y nos dice ella, nos relata, decirle la verdad a mi hija no me hizo más feliz, pero mentir tampoco lo habría hecho. Es decir, que muchas veces simplemente antes de algo que me pueda ayudar a mí, y cuando digo yo, Gustavo, estoy hablando de ti que me estás escuchando, de tú que me estás haciendo favor de escucharme, y entonces, si sabes de antemano que decir la verdad no te va a hacer feliz, pero que tampoco decir mentira te va a hacer feliz, entonces, pues lo más adecuado es irnos por el lado de decir la verdad. Y bien, pero sigamos viendo esto. Miren, antes de empezar el estudio científico, eso lo dejé casi al final, quise presentar este artículo porque se me hace un artículo que te permite mm, mm, es un artículo que es más ameno, más humano, no está no tiene las alturas espirituales de una explicación de alguna tradición, no, sino es algo que va, que va en contraria contigo porque lo más de esto seguramente lo has vivido, ¿ok? Y bien, y empiezan esas mentiras, porque seguramente ahorita que me estás escuchando, estás pensando, es que a veces es mejor decir mentiras piadosas. Yo todavía estoy en ese punto, ¿eh? Creo que hay algunas cosas que es mejor decir mentiras piadosas. Pero veamos qué es lo que nos dice en su investigación en carne propia esta periodista. Aún así, a pesar de lo que había vivido con su hijo de 8 años, aún así me preguntaba sobre esas pequeñas mentiras que decimos para evitar herir los sentimientos. Y aquí hace referencia a unos investigadores. A mí en lo particular me gusta mucho cuando un artículo o un libro, tiene muchas referencias a artículos de investigación científica, porque eso de alguna manera me está garantizando, no al 100%, porque la ciencia sabe perfectamente que la ciencia misma no es totalmente garantía, pero sí me está dando un rasgo de credibilidad bastante amplio. Y entonces, unos investigadores del Laboratorio de Emociones de la Universidad de California en San Diego estudian las mentiras prosociales. Estas mentiras prosociales son las mentiras piadosas, esas que decimos para beneficiar a los demás o para no lastimarlos, ¿ok? Por ejemplo, decirle a un aspirante a escritor que una historia suya es genial, aunque en realidad no lo es, y que realmente es una historia que necesita más trabajo, que necesita ser reescrita, necesita ser más pulida. O sea, eso lo dice seguramente porque lo ha vivido. O sea, ella es escritora. Un periodista tiene que ser esencialmente un escritor. Y seguramente se han acercado con ella gente que quisiera ser escritor igual que ella. Y que tal vez varios de los que se acercan con ella, estoy suponiendo, imaginando,
quisieran tener un puesto de periodista en el New York Times igual que ella, que eso que implica un buen sueldo, implica una gran reputación, implica la posibilidad de que se le abren puertas, incluso de abrir libros posteriormente, ya que un libro sea escrito por alguien, por un escritor, por un periodista del New York Times, le da mucha credibilidad y permite que tenga más ventas, ¿ok? Y bien, seguramente ha habido gente que se le acerca y le dice, ¿sabes qué? A ver, lee mi artículo, quiero saber tu opinión. Y entonces ella lo revisa y dice, se queda internamente pensando, ay, esto no lo va a aceptar ningún periódico. Y en ese momento tiene la disyuntiva de decirle a esa persona que se le acerca, muy ilusionada, esa persona que se le acerca, decirle, ¿sabes qué? Ay, este artículo es pésimo, o que es la verdad, o decirle una mentira piadosa, una mentira prosocial, decirle, wow, es genial, vamos, échale ganas, vas bien, tú échale ganas, tú vas bien. Entonces, algo que ella encuentra es de que esas mentiras se sienten mejor a corto plazo. Es decir, que el momento que tú le dices a alguien de que se acerca y te dice, oye, ¿qué tal te quedó mi corte de cabello? Y tú dices, wow, está perfecto. Pero en ese momento hizo sentir bien a la otra persona, te hizo sentir bien a ti, pero eso, ¿qué crees? Eso es a corto plazo, pero a menudo hacen más daño que bien a largo plazo. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Estamos aquí viendo un camino de ser auténticos, de ser verdaderos, pero también hay situaciones que hay que ser muy prudentes, muy prudentes. He escuchado casos de gente que vive una experiencia brutal, tremenda, y algún bien intencionado les dice, es que es tu karma, y en lugar de ayudarla le perjudican. O de pronto le dicen, no, seguramente en tu carta natal viene marcado eso. Y es tremendo la persona que viene sufriendo con un impacto brutal. Entonces, por eso les decía al principio que creo que sí hay un rango de, de situaciones que es mejor decir una mentira piadosa. Eso es en mi perspectiva personal. En la perspectiva de Judy Keteller, dice ella, no. ¿Sabes qué? A largo plazo, esas mentiras prosociales hacen más daño que, que bien, ¿ok? Después de todo, la cruda verdad puede ser dolorosa, pero las personas necesitan saberla si quieren mejorar su desempeño, especialmente en una situación laboral o escolar. Y entonces en ese punto creo que lo que es importante es tener el tacto, ser lo suficientemente empático para decir la verdad, pero con mucho cuidado, ¿ok? Uno de los planteamientos budistas que se me hace muy importantes es el de ser bondadosos, el de no dañar a ningún ser sintiente, y creo en este punto debe ser, la persona tiene que desarrollar un criterio amplio, ¿ok? Bien, eso fue parte de lo que ella encontró en su proceso de introspección. Y bien, pero ¿qué sucede con el matrimonio? Porque una cosa es que un amigo se te acerque y te diga, ¿qué te parece una amiga se te acerca y te dice, ¿qué te parece mi vestido? Y tú dices, ¡ay, está horrible, Dios mío! Es muy diferente eso a que de pronto tu esposa se te acerque y, y te diga algo de la relación o de su aspecto o de su forma de ser. Entonces, veamos lo que experimentó Judy Keteller. Dice, pero era la verdad brutal lo que realmente quería cuando se trataba de mi matrimonio. Y esto, les digo, esta generación que está surgiendo de periodistas, de escritores, de creadores de contenido que no solo se dedican a investigar y a presentar de una manera atractiva su información, sino que está surgiendo, les digo, otra generación en la cual ya no se conforman con leer, investigar,
sino ahora con experimentar. Eso se me hace de un valor impresionante, porque tiene no solo el peso del conocimiento, tiene no solo el peso de las investigaciones científicas, sino además tiene el peso de la experiencia directa de alguien que lo ha vivido, ¿ok? Pero era la verdad brutal lo que realmente yo quería cuando se trataba de mi matrimonio. Le estoy leyendo lo que ella escribe. A veces, mi enfoque en la honestidad me permitió interactuar mejor con mi esposo. Por ejemplo, cuando se publicó el artículo de la revista New York Times sobre el matrimonio abierto, despertó mi curiosidad. Y eso es algo especial. O sea, eso del matrimonio abierto, de que de pronto para muchos de nosotros es tabú. Los swingers, por ejemplo. O sea, que de pronto tú tienes tu pareja y de pronto conoces a otra pareja y de pronto hay un intercambio. Vamos, a ver, estoy hablando de algo, no estoy diciendo que sea válido, ¿eh? No es algo que yo diga que a mí me gustaría hacerlo o que lo hagan, no, no, sino que estoy comentando que muchos de esos temas son tabús y que a veces por lo mismo no queremos tratarlos con la pareja. Y entonces ella encuentra que ese enfoque en la honestidad le permitió interactuar mejor con su esposo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso particular. Y algo que fue interesante, y creo que hasta mm, nos queda para los que nos gusta, estamos en proceso de transformación interna o de desarrollo de conciencia, creo que queda como un punto de referencia a esto, porque de pronto entonces, así como ella llevaba un diario de honestidad, me está surgiendo la idea de llevar un diario para algunas cosas que estoy tratando de transformar internamente. De tal manera que entonces, bueno, se los dejo así como una idea de paso. Y bien, como llevaba un diario de honestidad, en lugar de guardármelo, lo conversamos con sinceridad. En otras ocasiones, la necesidad de ser honesta generaba tensión. No es necesario recalcar siempre que estoy en desacuerdo con algunas de sus técnicas de crianza. O sea, y ayer justamente veía una película buenísima, se me olvida el nombre, si no se lo recomiendo, de Netflix, y de pronto es un pastor, eh, de estos hombres que son misioneros en Estados Unidos, que son los que tienen un grupo religioso, y su hijo que estuvo cercano a morir, de pronto dice que vio el cielo. Este pastor era muy querido en la comunidad porque tenía un talento especial para motivar a la gente. La gente que iba a escuchar su sermón eh, te salía contenta, salía sintiendo que tenía la capacidad de resolver sus problemas. O sea, era muy talentoso en lo que hacía este pastor. Eh, pero cuando empieza a relatar que su hijo había tenido la experiencia de haber ido al cielo, no como algo metafórico, no como algo religioso, qué bonito el cielo, no, como algo real, genera mucha tensión en la comunidad, genera mucha tensión en los feligreses de su grupo religioso y también entre su esposa y él. Y un día explota la esposa y mientras él está planteando algo, ella que estaba lavando los trastes los azota y se rompen. Saca toda la tensión que llevaba. Y comento esto porque finalmente todo aquel que ha tenido una relación de pareja está viviendo continuamente con la pareja, es decir, en la misma casa, de las 24/7. Con una persona, sabe que hay momentos que son muy, muy fuertes, ¿ok? De mucha tensión. Y eso es a lo que se refiere Judy Keteller. ¿Sabes qué? Eso de ser honesta en algunas ocasiones generaba tensión,
¿ok? Pero ella persiste en su proceso de introspección. Me di cuenta de que en las relaciones existe una tercera categoría entre la deshonestidad y las mentiras piadosas, no compartirlo todo. Entonces, ahí queda para el que me está escuchando, ¿sí? O sea, una forma de no decir la verdad, una forma de no decir la verdad es la deshonestidad, otra forma es las mentiras piadosas, pero hay una tercera categoría de no decir la verdad y es no compartirlo todo. Me quedo calladito, no me pongo en una situación difícil con mi pareja y chan, chan, asunto resuelto. Pero la pregunta es, ¿fue asunto resuelto? Bien. Oh, les digo, ella sigue haciendo su proceso de introspección. Eso que va a ser eso que dicho sea de paso es la punta de lanza, el primer paso para que una persona empiece su despertar, algo que últimamente se está mencionando cada vez más continuamente, el despertar, el despertar a las cuestiones de conciencia. El despertar empieza con algo muy simple, con dirigir tu conciencia, con dirigir tu mente hacia ti mismo. Así de sencillo, así de simple. Y como todo paso, lo importante no solo es el primero, sino es el siguiente y el que sigue, y el cuarto y el quinto, y continuar. En la medida que el caminante dirige por primera vez su atención hacia sí mismo y es capaz de mantener esa atención sobre sí mismo, se está habilitando a sí mismo para despertar, para lograr un despertar de su conciencia. Y esto es algo extraordinariamente fabuloso y va a marcar un antes y un después en la vida de la persona que inicia un camino de despertar, un camino de autodescubrimiento. Hace hace poco, no sé si esté por aquí Luis, Luis asiste los sábados que les digo, y también a un curso de Kabbalah que doy, y en alguno de esos espacios él hacía referencia a aquella frase tan conocida de conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, o conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Y ese conocimiento no es conocimiento, más bien es introspección. Sí es conocimiento, pero a veces con la palabra conocimiento a mí me da impresión de algo, me lleva o tiene connotaciones tal vez para mí de intelectual. Y eso es muy importante, lo intelectual es muy importante, es básico. Sin embargo, lo intelectual es el punto de referencia. Lo realmente importante va a ser el proceso de vivirlo, de experimentarlo. Pero bien, entonces, creo que eso de conócete a ti mismo y conocerás a Dios o a los dioses, debería de transformarse, debería decir, lleva tu atención a ti mismo y conocerás a Dios. Y bien, entonces esta chica, esta periodista, está en ese proceso de introspección y dice, en general, descubrí que me costaba más con los pequeños ejemplos que con los grandes. Cuando un cliente me pagó 2 veces, no hubo debate, lo devolví. Pero cuando el cajero de autoservicio de McDonald's me dio $1 extra en cambio, estuve a punto de no devolverlo. ¿Ok? Entonces, eso a muchos caminantes nos ha pasado. Hemos escuchado historias que de pronto vamos
de alguna tienda y pagamos con un billete de 200, fui a la panadería, era 165 pesos, pago con un billete de 200 y la chica, la cajera, no se fija y me da cambio de 500. Y ahí es donde también la honestidad, también la verdad se hace presente. Porque puedo decir, bueno, pues ya me cayó del cielo. Epa, epa, epa. ¿Cómo que te cayó del cielo, mi chavo? No. ¿Y dónde está entonces la verdad? ¿Dónde está la honestidad? Y bien, dice ella, algo que todo caminante ha experimentado. Me di cuenta de que la honestidad se pone realmente a prueba en lo pequeño. Y bien, y hace referencia a Dan Ariely, es un escritor interesante. Mi experiencia coincidió con lo que escribió Dan Ariely en su libro del 2012, La honesta verdad sobre la deshonestidad. Y él dice que falseamos la verdad aproximadamente un 10%. Engañamos y creemos que podemos salirnos con la nuestra. Lo hacemos más si vemos a otros hacerlo. Y lo hacemos menos si nos recuerdan la honestidad. Ok, son cosas que plantea Dan Ariely. Y bien, entonces, esto es interesante. Falseamos la verdad aproximadamente un 10%. ¿Ok? Honestidad y redes sociales, algo que experimentó ella, es algo que ya hemos comentado varias veces. Dice que también noté que la versión de Facebook de Judy Keteler, está hablando de ella misma, con hijos bien educados y vida organizada, era solo una parte de mí. El científico de datos Seth Stephen Davidowitz en Every Lies explica cómo mostramos una versión ideal en redes sociales, pero revelamos la verdad a Google. Y entonces, a raíz de esto, se da cuenta esta Judy Keteler que sí, en su Facebook subía fotos donde sus hijos aparecían muy bien educados, una vida muy bien organizada, pero que no era todo, es decir, que no estaba mostrando la totalidad de su vida, y eso hace que ella cierre su cuenta de Facebook, ¿ok? Y ahora, en este sentido, fíjense que, vamos a ver esto, está muy interesante porque esto de la honestidad tiene efectos sobre la salud. Hay un par de investigadores de la Universidad de Notre Dame, un par de investigadores con el grado académico de doctor, y una de ellas es Anita Kelly y la otra es Li Juan Wang. Y ambas hacen una investigación muy interesante, ¿ok? Uh, Descubrieron que quienes dejaron de mentir, incluir las mentiras piadosas o las respuestas piadosas, durante solo 10 semanas, ¿eh? O sea, hicieron un recuento. Sabes que a partir de este día, toman un grupo de gentes y les dicen, ¿sabes qué? A partir de este día, el ejercicio va a ser no decir mentiras, ¿ok? Y después de 10 semanas hacen un estudio a cada persona y descubren algo muy interesante, que tenían esas personas que se decidieron hacer ese experimento, tenían menos dolores físicos y también tenían menos problemas de salud mental. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque entonces nos habla de algo con lo que empecé. ¿Sabes qué? Esos leyes naturales, la verdad, la bondad, la unidad, la abnegación, el trabajo, la sobriedad y la autodisciplina, ¿sabes qué? Tienen efectos extremadamente positivos para cualquier persona, no solo para los caminantes espirituales,
no solo para los caminantes conscientes, no. Para ti que me escuchas y que no estás en escuelas, o para ti que me escuchas y estás en escuelas, para ti que no eres masón o eres masón, para ti que te gusta el budismo, para ti que no te gusta el budismo, o para ti que no sabes nada de yoga, ni de budismo, ni de Kabbalah, ni de ninguna otra tradición de sabiduría, estas leyes, como así les denomina el maestro de la Ferrier, tienen efectos poderosos en tu vida. Y entonces, bien, y digo poderosos porque pues es un rango muy amplio de gente en la actualidad que tiene dolores físicos. Se los digo porque en alguna ocasión estuve estudiando, hice un diplomado en acupuntura, y en esa época la mamá de mi hijo me decía, ella es doctora, ella es de profesión doctora, tiene una especialidad en medicina general, parece, y aunque trabaja en urgencias del Seguro Social, y bien me decía, dice, no, sabes que te va a ir muy bien porque hay estudios muestran de que es una gran cantidad de gente que vive con dolores físicos, o sea, le duele aquí, le duele allá, dolores a los cuales se ha acostumbrado de ser ya tan continuos que simplemente los toma como algo parte de la vida, como parte de la edad o X, pero bueno, entonces creo que es muy interesante los resultados que obtuvieron, porque esta gente que dejó de mentir durante 10 semanas tuvieron menos dolores físicos y algo muy importante, menos problemas de salud mental. Ahora bien, quiero aclarar, cuando hablo de problemas de salud mental, no me estoy refiriendo a que alguien sea un loco de atar, no. O sea, no se necesita que alguien le tenga que poner una camisa de fuerza para considerar que tiene problemas de salud mental, no. Alguien que no duerme bien está manifestando este problema. Está alguien que está sufriendo depresión, entra dentro de este rango. Alguien que vive continuamente etapas de ansiedad también está en este rango. Y hay otros aspectos que no son tan marcados, pero pertenecen a esto. Es decir, que esto de la salud mental, problemas de salud mental, o sea, una gran parte de gente estamos en esa situación. Y lo hermoso de esto, les digo, insisto, es que esta gente que decidió hacer ese trabajo de 10 semanas, tuvo también una mejoría en este aspecto, ¿ok? Y además, cuando las personas eran más honestas, también se sentían mejor en sus relaciones. Y entonces, por eso les decía, esto de las leyes naturales, es importante entender que sí implican una responsabilidad por lo que está aconteciendo en el mundo. Siendo muy claro, ah, yo, Gustavo, tengo una parte que ver en las lluvias torrenciales de la Ciudad de México. Y yo, Gustavo, sin que nunca haya salido de México, sin que sea un activista político, sin que esté mandando dinero a ningún grupo guerrillero o, o de guerra, yo, Gustavo, tengo algo que ver en la guerra de Ucrania, en la situación de Palestina, en el desequilibrio que está viviendo Francia actualmente, de Londres, del Reino Unido. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo ser humano, con la forma de ser con la que vive, causa los problemas de la colectividad. Y lo hermoso, lo realmente trascendente de esto es de que en la medida que la persona hace una transformación, no solo está mejorando su vida personal, está mejorando la vida de la colectividad. Una persona que decide hacer un proceso de introspección para conocerse, una persona que decide empezar a ser auténtica y decir la verdad, una persona que va buscando desarrollar la bondad
con la gente que la rodea, que si de pronto antes veía un indigente, alguien que estaba pidiendo una moneda en la calle y no le hacía caso y ahora de pronto es capaz de dejarle un billete de 20 pesos, 50 pesos o de invitarle una hamburguesa en el vegetariano, no sé, toda esa gente está mejorando su vida personal y la vida de la gente que lo rodea, que eso es algo muy hermoso. Y además hace sentir plena a quien lo está viviendo. Pero más allá de eso, esa persona que está desarrollando su bondad, su autenticidad, está, sin darse cuenta, provocando que haya menos guerras en el mundo, que haya menos aguaceros torrenciales, que haya menos desigualdad económica, porque un tanto como lo dice Maximus en la película del Gladiador, en el Gladiador 1, cuando cuando este general romano está arengando, está diciéndoles un unas palabras para emocionar a su gente, les dice, y recuerda que lo que haces tiene ecos en la eternidad. Y eso, más allá de que es bonito como una frase, es totalmente una realidad. Y bien, entonces, la investigación científica es esta, se les presento así de rapidito. Apareció en una revista de gran reputación científica, que es la American Psychological Association. Déjenme ver si tiene por ahí ¿no? Pero es una revista de gran validez. Entonces, bueno, esto simplemente para mencionar que realmente esto tiene un sustento ya no solo desde el punto de vista espiritual, ya no solo desde el punto de vista de, sabes que es importante que tú realices una transformación sobre ti mismo. No, más allá de eso tiene un respaldo que la ciencia está avalando. Y entonces les digo, las investigadoras que hicieron esto son Anita Kelly, de la Universidad de Trent, junto con una compañera, Li Juan Wang. Y bien, ambas tienen un grado académico de doctor, o sea, tú sabes que un doctorado no es tan sencillo. Y bien, te- lo presentaron en un espacio que es muy de respeto, muy de que avala la validez de su trabajo. Lo presentaron en la convención anual número 120 de la Asociación Americana de Psicólogos, de Psicología, ¿ok? Con el nombre de la ciencia de la honestidad, ¿ok? Y bien, evidencias recientes indican que los estadounidenses mienten en promedio unas 11 veces por semana. Y vamos, en ese sentido, México no anda muy diferente. Tal vez un poco más arriba, tal vez un poco más abajo, pero somos parte de la cultura occidental. Entonces es un estudio que es muy válido también para nosotros. Y nos dice esta señora Anita Kelly, junto con Li Juan Wang, su compañera, queríamos descubrir si vivir con mayor honestidad puede realmente mejorar la salud. Descubrimos que los participantes podían reducir drásticamente sus mentiras cotidianas, lo que a su vez se asoció con una mejora significativa de la salud. Y bien, el estudio lo pueden encontrar en internet, yo de ahí lo saqué, de la página que les digo, de la APA, Asociación de Psicólogos, la Asociación Americana de Psicología, y fue realizado durante 10 semanas con una muestra de 110 personas, de las cuales el 34% eran adultos de la comunidad y 66% estudiantes universitarios. ¿Ok? Gente que oscilaba su edad entre los 18 y los 71 años y que en promedio tenían una media de 31 años. ¿Ok? Y bien,
En comparación, ustedes saben que siempre que hacen un estudio de eso, hacen dividen de ese grupo que están convocando, que los apoyan a investigar y que de alguna manera sirven como sus conejitos de indias, los dividen en grupos. Y hay algo que llaman grupo de control, un grupo que definitivamente mm, no hacen nada, simplemente sirven como referencia para que los cambios que hagan los demás tengan un punto donde contrastar y evaluar. Y bien, los participantes del grupo más veraz mintieron significativamente menos a lo largo del estudio de 10 semanas, y para la quinta semana se percibían como más honestos, afirmó Kelly. Cuando los participantes de ambos grupos mintieron menos en una semana determinada, informaron que su salud física y mental había mejorado significativamente esa semana. Bien, como todo estudio, este estudio está realizado con poca gente. Realmente el estudio de la bondad se me hace que ese sí lo vamos a ver dentro de la próxima vez que me invite Marco, que lo programe con Marco. La segunda vez y se me hace que va a ser una serie de pláticas en las cuales vamos a estudiar con cierto detalle, con estudios de neurociencia, con estudios de investigación epidemiológica. Estos estudios de investigación epidemiológica no se refiere a que sea una epidemia, sino que es con un grupo grande. Por ejemplo, en el de la bondad, es un grupo de 9,000 personas que fue hecho durante 4 años. Es decir, es un estudio que tiene más validez. De entrada, es un estudio interesante. Seguramente van a hacer más en el futuro, pero de entrada es muy, muy interesante esto, lo que insisto, ¿no? La salud física y mental de aquellos que, que hacen una transformación interna, en este caso, de ser más auténticos, de decir continuamente la verdad y no decir mentiras, mejora su salud, no solo la mental, sino la física. Y en este momento me gustaría cederles la palabra a ustedes. Hasta este momento no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes, anécdotas o algo que les haya pasado. Se valen también las quejas, Sí. ¿no? Perfecto. A ver si... No. Muy bien, entonces continuamos. Conste. Yo estaba tratando de evitar quedarme con el micrófono, pero no me lo quisieron quitar. Y bien, conclusión, oro en la cabeza. En definitiva, centrarse en la honestidad es una forma de conectar activamente con el mundo. Bien, y eso es algo que ya se empieza a escuchar cada vez más frecuentemente, ¿no? ¿Cómo te conectas con el mundo tú? Y en ese sentido, estas tradiciones ayudan porque te van mostrando un vínculo diferente. La era de la Piscis no fue una era mala, no, hay que aclarar porque luego decimos la era de Acuarios mucho mejor que la de Piscis, no. Este, lo que sucede es de que contrastamos ahorita la era de Piscis en tu etapa de declive, lo que está en la etapa en la cual está mostrando lo menos valioso que tuvo. En su etapa de plenitud, Piscis tuvo cosas importantes que aportar. La humanidad hizo cosas importantes en la parte de plenitud de Piscis. Pero en la última parte, como cualquier signo, en la última parte, ya no muestra eso. Y empieza a verse lo hermoso este, de la nueva era. Y bien, entonces, y dentro de esto que comentamos del cambio de Piscis a Acuario, está viendo también una forma, la gente está reflexionando, la gente está percibiendo la importancia de conectarse de una manera diferente con los demás. Es más, una forma diferente de conectarse consigo mismos.
Son mucha la gente que reporta y dices que, ¿sabes qué? A mí la meditación me ha resultado excelente porque antes continuamente me estaba reclamando. Antes continuamente me estaba diciendo, qué tonto, cómo la regaste, qué no te fijaste, me estaba regañando yo mismo. Desde que empecé un curso de meditación y me he vuelto un introspector, una palabra que les insisto, no creo que la encuentren en el diccionario, es algo que inventé, pero bueno, se refiere a aquella persona que se está volviendo hábil en verse a sí misma tal como es. Entonces, gente de este tipo dice, ¿sabes qué? Ahora que estoy con este curso de meditación, empiezo a tratarme mejor. Me doy cuenta que mis errores es simplemente la posibilidad de adquirir sabiduría. Ya no me critico tanto, me amo más. Y eso va marcando una forma diferente de conectarte contigo mismo. Me acuerdo alguna vez, cuando yo funcionaba como el anfitrión de este espacio, invité a Marco y fue una plática realmente hermosa porque de pronto Marco ese día había escrito un libro, precisamente por eso lo invité a que dé una plática. Escribió un libro acerca de cómo él crió, educó a sus hijos y afortunadamente para sus hijos, una parte importante, no sé si toda, de su proceso, no si toda la etapa de vida de sus hijos de crecimiento, Marcos ya está en un proceso de transformación interna. Entonces, la forma en que educa a sus hijos lo hace con valores de este tipo que estamos mencionando y nos platicaba de que fue una experiencia muy hermosa para sus hijos y para él. Entonces, lo comento esto ¿por qué? Porque esto de la verdad, nos dice esta periodista, es una forma de conectar diferente. Es una forma de conectar diferente con el mundo, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe o con tus empleados. Y, sobre todo y fundamentalmente, contigo misma. Bien, y en ese punto, aquí no lo incluí, le hubiera dedicado un espacio, pero hubiera sido muy interesante porque esto de la honestidad, creo que finalmente el punto más importante y el más valioso debe ser la honestidad para conmigo mismo. Ujú. Aprender a reconocer, a aceptarme. Y en esto tiene implicaciones profundas. Hay una frase de Carl Gustav Jung que me gusta comentar de tiempo en tiempo, y él dice, tu inconsciente, en tanto que siga siendo inconsciente, tú le vas a llamar destino. Esto es que me pasa esto siempre, es que es mi karma. Creo que a veces las herramientas de las tradiciones de sabiduría las usamos mal y decimos, es que es mi Tauro, es que tengo una cuadratura entre mi Urano y mi Neptuno, por eso soy así. Y eso es lo que dice este amigo, ¿no? En tanto que tú no te hagas consciente de tus aspectos inconscientes, tú le vas a llamar karma, destino, mala suerte. Y en este sentido, el caminante consciente, válgase la redundancia, cada vez se va haciendo más consciente que el destino, que la mala suerte, que el mal karma no es algo que sea una losa pesada que tenga que cargar. No, simplemente es algo que él generó y que así como él generó, tiene la capacidad de desgenerar. Permítanse, creo que soy muy inventivo para las palabras, pero, o sea, el caminante consciente se da cuenta que así como él creó esa situación, ese mal karma, él puede crearse de un buen karma.
de un buen destino. Y bien, entonces, Judy Keller escribe, miren, con frecuencia es una escritora que escribe continuamente sobre la familia y sobre intentar ser una mejor persona, ¿ok? Y es periodista del New York Times. Miren, definitivamente ya no alcanza para el tiempo para ver bondad. Ese, dentro de un mes aproximadamente, en este espacio lo voy a platicar. Los invito. ¿Sabes qué? Es algo muy hermoso para ti. Te va a ayudar mucho. A mí en lo personal me está ayudando. Y es algo que al igual que la verdad, va creando, te va haciendo una persona de recursos internos. Y esta época que estamos viviendo nos muestra que ser una persona con recursos internos es algo vital, fundamental. En un video que sacó John, John Rodríguez, no, John García, es uno de los, es el expositor número uno en habla España en habla hispana de inteligencia artificial. Este amigo hace un video que dice que en 5 años la mitad de los empleos van a desaparecer en virtud de la inteligencia artificial. Si tú ves los videos de Tom Bilyeu, entrevista a científicos de Estados Unidos, a gente de informática, a gente que está muy cercana con el desarrollo de la inteligencia artificial y dice que no van a ser 5 años, va a ser menos. Bien, pero no solo eso, también tenemos la espada de Damocles de el colapso de la economía de Estados Unidos y muchas otras situaciones que de pronto hacen que muchas veces estemos inquietos. Y en ese sentido, tener la capacidad de mantenernos ecuánimes, tener la capacidad de ser resilientes, tener la capacidad de aceptar con amor, con belleza, con alegría todo lo que sucede, van siendo recursos altamente útiles para aquel que los desarrolla. Bien, y aquí termina mi exposición. No sé si haya comentarios, dudas, quejas. Sí, ahorita no se ven, no se ven todos los participantes, pero pueden abrir el micrófono si tienen algún comentario. Adelante. Silvia, Sí, adelante, por favor, abre tu micrófono. Buenas noches. Antes que nada, bueno saber si es el mismo protocolo de saludar a todos o nada más con el buenas noches y ya es suficiente. ¿Eres de escuelas? Sí, de Genial, medio Genial. Felicidades. No, este es un espacio abierto de la gran fraternidad y aquí simplemente este, te refieres a como gustes. No utilizamos los títulos de reverendo, muy reverendo. No, aquí Ah, simplemente Gustavo, Marco. Adelante, Silvia. ¿Cuál es tu inquietud o tu comentario? sí, gracias. Bueno, la inquietud era saber cómo es que pudieron adquirir el cerebro de Albert Einstein. ¿Cómo es que pudo llegar hasta ese lugar para poder examinarlo? Se lo robó. Sí, de esos aspectos de la ciencia que ya que pasa el punto, sí, muy interesante saber que el córtex prefrontal de Einstein era más grande y demás, pero surge de que Tom Harvey se roba el cerebro de Einstein. Sí, Creo que esas cosas que el robo no es adecuado, pero creo que ahí fue un punto muy, muy interesante, muy útil. sí. Gracias. Bien, gracias a ti, Silvia. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Marco, entonces sí, terminamos la sesión.
Sí, está bien, aquí terminamos la sesión. Muchas gracias. Permíteme tantito, Alma. Mira, ahí Alma Ábalos quiere hacer un comentario. Adelante, Alma, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, Gustavo, por esta plática. A mí me llamó la atención esta cuestión de decir la verdad, de ser honesto, porque bueno, no es tan fácil ser honesto, sobre todo por no dañar a la otra persona, ¿no? Y bueno, sí, eso que comentabas de que las personas que fueron sometidas a esa estudio o prueba de no decir mentiras, hubo menos, ya tuvieron menos enfermedades. Pues sí, yo creo que sí, porque el decir mentiras causa estrés, ¿no? De que me cachen en que no estoy diciendo la verdad, me estoy cuidando en qué momento la puedo regar y me pueden cachar que no dije la verdad. Yo creo que sí causa mucho estrés. Y también porque ya después no soy una persona confiable, ¿no? Ya está todo miente y a lo mejor yo estoy diciendo la verdad y ya no me van a creer porque, pues como a veces dicen, ¿no? Con una sola vez que mienta ya, con eso dicen que ya siempre es una mentirosa. Entonces me lleva mucho eso la atención de que realmente sí, el ser honesta, pues sí cuesta y que a veces sí, aunque se lastime, se daña a la persona, pues es mejor decirlo y como dicen, si no, mejor quedarse callado para evitar también situaciones. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil ser honesto, porque pues también a veces lo malinterpretan, ¿no? De que es uno muy, pues a lo mejor prepotente, grosera o que no es uno empática. Entonces, es difícil, pero pues yo he aprendido a también ya, aunque sea esa mentira que es piadosa, que decimos piadosa, pero cómo daña, pues ya decirlo mejor, más vale, ¿no? Es cuanto, muchas gracias. Excelente, Anita, muchas gracias. Muy interesante, porque lo que nos planteas tiene ecos de que es experiencia más que teoría y eso es muy valioso. Gracias, Almita, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Marco, entonces, adelante. Sí, ahora sí vamos a cerrar la sesión, pero pues sin antes, pues nuevamente gracias, Gustavo, un tema muy interesante. Y nada más para no quedarme con esta frase que recuerdo ahorita que dice, la verdad nos hará libres. Entonces también nos hace más sanos y nos hace libres, la verdad. Entonces, pues muchas gracias y aprovecho para anunciar el siguiente tema que es cuando las emociones nos enferman, va a ser en 8 días. Y ya saben, el mismo día, el miércoles, a la misma hora, a las 7 de la noche. Aquí nos vemos para que lo anoten en su agenda. Y vamos a cerrar con nuestro protocolo. Entonces, de favor, nos ponemos de pie. A nombre de la Gran Fraternidad Universal, con la presencia de nuestros maestros, declaramos cerrados los trabajos de este círculo de estudios de la Gran Fraternidad Universal. Pax. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches a todos. Chao. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias. Bye. Adiós.